Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien y bienvenidos a una nueva reunión de jóvenes. Para empezar, los quería invitar a leer un versículo que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 1, y dice así: Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Esto me hizo acordar, hace mucho tiempo yo patinaba y conforme iba pasando el tiempo iba aprendiendo cosas nuevas. Cada vez que intentaba hacer algo nuevo, al primer intento me caía, al segundo intento me caía, al tercer intento al piso de vuelta, al cuarto seguramente que también, así hasta que me salía. El primer día capaz que me caía 20 veces, el segundo día capaz que me caía 10 y así iba disminuyendo hasta que me salía. ¿Qué pasaba si yo me quedaba tirada y no seguía intentando? Primero es que nunca me iba a salir. Si no lo intentás, no te va a salir. Y segundo, es que si yo me quedaba tirada, había un montón de patinadoras alrededor mío que se iban a tropezar conmigo y se iban a caer también. O sea, no solo me iba a afectar a mí, sino a mi alrededor. ¿Por qué relaciona esto con este versículo? Muchas veces tenemos cosas que cambiar, ya sea un pecado, tenemos que tomar alguna decisión, queremos cambiar alguna cosa de nuestra persona. Muchas veces nos cuesta y nos cansamos de intentar y decimos, bueno, esto ya está, como que nos damos por vencida y ya si no puedo cambiar esto ya está, quedó así y no. Muchas veces, como dice acá este versículo, es imposible que no venga tropiezos. Muchas veces vamos a tropezar y casi siempre nos va a pasar siempre con lo mismo. Cada uno tendrá su dificultad, cada uno tendrá su piedra en el camino que siempre se va a caer con la misma y siempre se va a tropezar con la misma o diferentes. Pero ¿qué pasa? Dice acá, más hay por aquel que viene el tropiezo. Capaz que nosotros tropezamos y nos quedamos ahí tirados, pero puede ser también que por eso seamos de tropiezo para alguien más. Si nosotros no podemos superar algo, si siempre tropezamos con lo mismo y decidimos quedarnos ahí y no seguir avanzando y no seguir intentando y no pedir la ayuda a Dios para que nos ayude a superar eso, es muy probable que seamos de tropiezo para otros también. Bueno, es una pequeña reflexión que les quería compartir y los invito a estar orando para que podamos seguir con la reunión. Señor Jesús, Padre amado, venimos delante de tu presencia. Te doy muchas gracias por todos los hermanos que se pudieron conectar, que pudieron ver esta reunión a través de sus pantallas, Señor. Te pido por cada uno de ellos, que los estés cuidando, bendiciendo, que no les haga faltar nada. Y te doy gracias también, Señor, porque de alguna manera también podemos estar todos juntos. Te pedimos, Señor, que te hagas cargo de esta reunión, Señor, que tomes el control, que puedas hablarnos a través de la palabra, Padre amado. Te dejamos todo en tus manos, te bendecimos y te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos
Dios los bendiga, chicos. Qué bueno es que hoy podamos compartir juntos la palabra de Dios una vez más. Hoy les quería hablar un poco del libro de Romanos, ¿sí? Les dejo para que ustedes puedan después leerlo detenidamente todo el capítulo 8, ¿sí? Si tienen tiempo disponible, quizá puedan también leer el 7, donde son capítulos ricos, ¿sí? en lo que necesitamos en este tiempo para poder vivir, para poder aferrarnos a Dios, y es poder dejar que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros como hijos de Dios y dejarnos guiar por este Espíritu que Cristo nos dejó y que le pidió al Padre que nos envíe cuando Él dejó la tierra, ¿sí? Si bien yo les decía que es mejor que puedan leer todo, quería empezar a leer desde el versículo 5, ¿sí? Dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales, mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. En el versículo 12 dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios, cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Una palabra hermosa, versículo hermoso que seguro lo conocen, que somos herederos junto con Cristo, nos habla, ¿sí? Somos sus herederos, de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento, ¿sí? Vamos a leer hasta acá por ahora. Bueno, un poquito, quizá cuando lo leímos, ¿no? Parece como una especie de trabalengua. Si Dios está en nosotros, si el Espíritu está en nosotros, obramos por el Espíritu, pero si Él no está, obramos por la carne trae muerte, el Espíritu trae vida, ¿sí? Y un paréntesis hace en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice, a ver si lo encuentro: y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él, ¿sí? Muchas veces por ahí nos preguntamos, y estoy casi segura que en algún momento les pasó: ¿cómo sé que el Espíritu está obrando? ¿No está obrando? ¿El Espíritu está en mí? ¿Sí?
Jesús envió el Espíritu Santo cuando ascendió nuevamente con su Padre, justamente para que este Espíritu nosotros podamos ser bendecidos por Él, ¿sí? Ser guiados. Esto no depende 100% de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí? Porque sabemos que su palabra nos enseña, Dios nos enseña que Él nos dio libre albedrío, o sea, la opción de elegir. Dice que Dios puso 2 caminos delante nuestro, tenemos todos 2 caminos, el de la vida y el de la muerte. Podemos llamarlo el del espíritu y el de la carne. El del espíritu, dice la palabra, acá Pablo nos dice, nos conduce a la vida eterna, a la paz. El de la carne nos conduce a la muerte porque es el seguir nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias, las cosas que naturalmente nos hacen bien pero a la vez nos alejan de Dios, ¿sí? Es un engaño, son cosas pasajeras que de momento parecen buenas pero al final nos llevan a la perdición, ¿sí? Entonces yo anoté unos puntitos como para que ustedes puedan en este tiempo autoanalizarse, ¿no? Cómo estamos caminando, porque sabemos que hoy es un tiempo medio confuso para muchos, ¿sí? Por toda la situación que se está viviendo. Quizá hay dudas, hay miedo, incertidumbre al qué va a pasar. Muchas veces quizá esto hace que no busquemos de la manera que tendríamos que buscar, cuando tendría que ser todo lo contrario, pero al tener mucho tiempo, muchas veces lo invertimos en otra cosa, ¿sí? Y bueno, son las complicaciones que tenemos los seres humanos en nuestra mente, en nuestro corazón engañoso. Entonces, como les decía, les dejé unos puntos para que podamos ver si el Espíritu Santo hoy está obrando en nosotros, si lo estamos dejando obrar, ¿sí? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está en mí? Yo te pregunto y vos lo respondes para vos. ¿Te lleva el Espíritu a Jesús? ¿Te lleva a mirar a la cruz, a lo que Él hizo y sigue haciendo por tu vida, por vos personalmente? ¿Pone el deseo en vos de honrar a Jesús? ¿Te conduce a ser más como Jesús? ¿Te lleva a que tus pasos caminen en pos de acercarte a Cristo? ¿Está obrando en tu corazón? ¿Sentís que el Espíritu Santo está haciendo una transformación? Aunque sea lenta, porque, como decíamos, Dios está presto, su Espíritu Santo, a transformarnos y a guiarnos siempre, pero depende también de cada uno, ¿no? Muchas veces el dejar obrar a Dios o no. Por eso quizás en algunos se ve el obrar más lento, en otros quizá un poco más rápido, pero siempre lo bueno es que veamos que en nuestra vida cristiana hay un avance, no un estancamiento o aún más un retroceso, sino que vemos que nos vamos acercando un poco más cada día a Cristo, a su voluntad, ¿sí? ¿Y a dónde nos guía el Espíritu Santo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Dónde nos quiere llevar? El Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Vos analizate si es que eso vos lo sentís en vos. Sentís que el Espíritu Santo está obrando, más allá de que quizá te cueste o no, pero sentís al Espíritu Santo obrando en tu vida, en tu corazón. El Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a pensar poco en nosotros y mucho en Jesús. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros menguamos a nuestra propia carne, a nuestras propias necesidades, muchas veces cuando va en contra esta necesidad de la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a pensar menos en nosotros y más en Cristo, menos en mis necesidades y más en hacer la voluntad de Dios, en acercarme a Jesús. Nos lleva a la verdad, a poder obedecer, creer la verdad, obedecerla, ponerla en práctica. Nos lleva al amor, a tener una vida
que refleje el amor de Cristo con las personas que nos rodean. Nos lleva a la santidad, esa santidad que muchas veces no se nos predica, muchas veces se olvida, ¿sí? O se tiene de costado. Esa santidad que miren la importancia que tiene, que sin ella no veremos a Dios. Es imposible agradar a Dios también, ¿sí? A ser útiles en el lugar que estés, con las limitaciones que tengas, con todo lo que vos tengas para dar, que lo puedas utilizar para el servicio a Dios, a ser útiles, a bendecir a otros, ¿sí? Estos son puntos como para tener en cuenta acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo que nos dejó y para qué nos dejó ese Espíritu Santo. Jesús vino, ¿sí? Y dice que al nosotros ser creyentes, al creer por fe, nos acercamos a Jesús y de esta manera ya el pecado no tiene más obra en nosotros, ¿sí? No tiene más poder en nosotros. Ya que antes de Jesús sabemos que estaba la ley y como seres humanos era hacer lo malo, saber que estaba mal porque había una ley puesta, ¿no? Es decir, no robar, dejaba a la luz, evidenciaba de que el robar es un pecado. Quizás se ofrecían en un tiempo sacrificios para cubrir este pecado, pero no había un arrepentimiento, ¿sí? Volvemos a esto que hablábamos del Espíritu Santo. Cuando Cristo viene, no quiere decir que porque Cristo vino ya la ley no la vamos a cumplir o ya estamos libres de pecado automáticamente, sino que por eso dice, asegurémonos de tener el Espíritu Santo y de dejarlo obrar sobre todo, porque es promesa que el Espíritu es enviado a nosotros, Dios habita en nosotros. Pero como les decía hace un momento, si no lo dejamos obrar o si escuchamos la voz del Espíritu Santo, pero aún así elegimos hacerla nuestra, ¿sí? Es lo mismo que nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a esta ley y a obedecer la voluntad de Dios antes de Jesús y hoy con Cristo? Es que hoy con Cristo a nosotros se nos revela el amor de Dios, ¿sí? Que eso es lo que le pido al Señor, que se manifieste en cada uno de ustedes esa revelación del amor de Dios, pero no una revelación que nos muestra solamente un Dios de amor que nos perdona y que está solo para perdonar, ¿sí? Sino un amor de Dios que refleja en nosotros ese amor. ¿Y cómo reflejamos nosotros ese amor a Cristo? Dice que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Entonces antes estábamos sujetos a la ley, a hacerlo por obligación. No hago esto porque sé que es malo. Y aun si lo hago, no me arrepiento, no hay un arrepentimiento genuino. Hoy nosotros somos esclavos de Cristo, ya no más del pecado. Por lo tanto, en respuesta a ese amor que Él nos dio, a ese sacrificio, nosotros elegimos devolver ese amor, obrando en el Espíritu, obrando en lo bueno. Y por ahí dicen, sí, está bien, Silvia, pero ¿cómo hago para vivir en el Espíritu? ¿O qué espiritual que son, o esa espiritualidad está para algunas personas? Pero no. Dice que el Espíritu es derramado sobre nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Y dice también su palabra que si nosotros como padres, ¿no? Terrenales, padres naturales, nuestros hijos nos piden pan y no le vamos a dar piedra, ¿cuánto más Dios no nos va a dar ese Espíritu Santo si se lo pedimos? Que podamos pedirle el Espíritu Santo a Dios y dejar que este Espíritu obre. No pedírselo y tenerlo ahí guardadito. Pedírselo y obedecer cuando viene a nuestras mentes, cuando viene a trabajar a nuestros corazones. Si siguen leyendo ustedes, ¿sí? Este capítulo 8 de Romanos, van a ser muy bendecidos en todo lo que se les va a revelar por medio de esta palabra. Entonces decimos que si estás en Cristo,
¿no? Estamos en Cristo, no hay condenación para nosotros. Eso nos afirma la palabra. Si lo daríamos vuelta, ¿no? Cambiaríamos, diría, si no estás en Cristo, hay condenación. ¿Sí? Si no estás en Cristo y estás caminando en pos de la carne, hay condenación. ¿Qué dice acá Pablo en esta carta a los romanos? No dice, si vas a la iglesia, no hay condenación. Si lees la Biblia, no hay condenación. Si escuchaste una canción que alabe a Dios, no hay condenación. Si recibiste la prédica del domingo, no hay condenación. Dice, si estamos en Cristo, ¿sí? Si estamos en Cristo. Cristo habita en nosotros por medio del Espíritu, ¿sí? Cristo habita en nosotros, Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros en Cristo por medio de la fe, ¿sí? Por medio de creer. Pero no es una fe que dice yo creo, soy cristiano, sino una fe que verdaderamente se viste, ¿sí? Se viste de la armadura de la fe. Esa fe que la ponemos en práctica, ¿sí? Por eso Dios nos da la armadura de la fe, para que nosotros la utilicemos. Es una armadura que va a la guerra, ¿sí? La armadura se usaba para pelear, para luchar. Dice Pablo también, sigo peleando la buena batalla, ¿sí? Esa batalla que la vamos a tener que pelear todos día a día. Es algo diario, no terminó, recién empieza y este es el mejor tiempo, el tiempo en el cual se va a manifestar la gloria de Dios en sus hijos, ¿sí? También si seguimos leyendo, dice que la tierra, ¿sí? El mundo, las personas, gime con dolores de parto. Si ustedes léanlo bien, no quiero hablar por hablar, parafraseando un poco. La manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que se espera, ¿sí? Que la gloria de Dios, esa esperanza nuestra, se manifieste. Y yo anoté algo acá que me gustó que habla de la paciencia, ¿sí? Nosotros con paciencia la guardamos, ¿sí? Dice esa esperanza que tenemos en Cristo y en lo futuro. O sea, si nosotros somos cristianos y nosotros, como decía, vivimos en Jesús, estamos en Jesús, nuestra esperanza es que cuando Él venga a buscarnos como iglesia podamos estar con Él, ¿sí? Dice que la paciencia es la actitud del soldado, el cual en medio de la batalla no desmaya, pero pelea con firmeza sin importar las dificultades, ¿sí? Así que chicos, los aliento que en este tiempo, que sé que todos tienen batallas porque todos las tenemos, se está manifestando la gloria de Dios en nosotros, parte, ¿no? Porque la gloria la vamos a ver cuando Cristo venga a buscarnos manifestada en su totalidad, pero hoy nos tenemos que manifestar como hijos de Dios. Hoy ya es el tiempo en el cual no basta ya las palabras ni lo que podamos solamente decir, sino es necesario que podamos empezar a vivir como hijos de Dios, como personas que estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, no hay condenación. Si estamos en Cristo. Y dijimos que estar en Cristo es por la fe y el caminar en su voluntad, ¿sí? En Romanos 8:16 es lo último que les voy a dejar. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios en nuestro espíritu obra dando testimonio de que somos hijos de Dios. No por la boca, no con palabras, sino con nuestro caminar. Y en Romanos 8:18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta que sea su palabra para permanecer, sea lo que sea que les toque acontecer, pruebas, tentaciones que en el camino vengan y que en este tiempo
les toque afrontar. Nada se compara con la gloria venidera futura, con poder estar con el Señor, ¿sí? Es necesario que su Espíritu Santo se manifieste, que lo dejemos obrar. Así que bueno, oramos para que Dios nos bendiga y que la palabra dé fruto en nuestros corazones, ¿sí? Papá, bendecimos tu nombre, te damos gracias, te glorificamos. Papá, creemos en vos y si en este tiempo alguno de nosotros quizá nos apartamos, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, aún sabiendo y aún escuchando, sintiendo en nuestro espíritu que estábamos en un obrar malo, que estábamos eligiendo el camino de la carne y no el del Espíritu, Señor, te pedimos que nos limpies, que traigas arrepentimiento, convicción de pecado a cada corazón, para que tu gloria se manifieste en nosotros como hijos tuyos, papá. Si hay duda en nuestros corazones acerca de esta identidad de hijos, Señor, quita toda duda, porque la duda no proviene de vos, pero ayúdanos a afirmarnos en tu voluntad, a caminar como hijos tuyos, papá, por medio de tu Espíritu Santo. Oh Señor, anhelamos que tu Espíritu repose en nosotros, nos inunde, nos llene, Señor, día a día, como ese río de agua viva que nos inunda, nos sacia la sed, papá. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Papá, necesitamos de tu fortaleza. Ayúdanos a seguir esta carrera y a ganarla llegando al final, llegando, peleando hasta el último momento, sin desmayar, sin perder nuestra fuerza, Señor. Ayúdanos y glorificate, fortalecete en nuestras debilidades, ayudándonos a siempre elegir el camino correcto, a no solamente hablar, Señor, sino a vivir como hijos tuyos, a que en medio de la prueba, en medio de la tentación, siempre elijamos dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Señor, te pido tu bendición sobre cada uno de los jóvenes, sobre cada persona que reciba esta palabra, que sea de bendición, papá, que traiga fruto. Señor, anhelamos que cuando vos vengas a buscar a tu iglesia, estemos todos listos y preparados. Que en este tiempo no nos dejemos engañar por el enemigo, Señor, sino que cuidemos nuestra salvación, que cuidemos nuestros pasos. Quitamos toda venda que el enemigo haya puesto en nuestros ojos, Señor, y nos lleve a pecar. Y declaramos salvación. Papá, donde hay muerte espiritual, declaramos vida. Vida en abundancia por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos gracias porque vos hablas a nuestras vidas. Gracias por ser nuestro Dios, por amarnos y por la salvación hermosa. Esa gloria venidera que está por venir, Señor, y que no se compara con ninguno de estas pequeñas sufrimientos o padecimientos que nos toque pasar, que son solamente momentáneas tribulaciones. Nada se compara a la gloria venidera, a poder habitar con vos, Señor. Te bendecimos, te damos gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.